Hola amigos, ¿cómo están? Al parecer, hoy día, según yo, había un evento hoy día en Hartford. Así que me puse mi cámara, todo mi equipo de filmación. ¿Y qué? Llego aquí y no hay nada. Me equivoqué de fecha. Pero bueno, estoy en esta ciudad de Hartford y voy a aprovechar para mostrarles. Hoy es domingo, vamos a ver qué cosas bonitas hay por aquí. Así que vamos. Bueno, hoy estamos aquí en Hartford, que es la capital de Connecticut. Y algo interesante es que Hartford es una ciudad bastante antigua. Estamos hablando de una ciudad que fue fundada en 1636. Así que ya tiene casi 400 años. Y durante todo este tiempo ha pasado muchísimas cosas aquí. Por ejemplo, Hartford llegó a ser una ciudad muy importante para la industria y especialmente para las compañías de seguro. Incluso hoy sigue siendo conocida por eso. También vivieron aquí personajes bastante famosos. Uno de ellos fue Mark Twain. De hecho, escribió algunas de sus obras más conocidas mientras vivía aquí. También vivió Harriet Beecher Stowe, la autora de La cabaña del tío Tom. Y otro personaje muy relacionado con Hartford fue Samuel Cole, el famoso fabricante de armas. ¿Se acuerdan de esas películas que hablaban de las Cole? Pero además de esas personas hay edificios y lugares por toda la ciudad donde ocurrieron historias bastante interesantes. Así que vamos a caminar por el centro de Hartford y les voy a ir contando algunas de ellas. Pero Hartford tiene una historia muchísima más larga. De hecho, antes de que existiera Estados Unidos, antes de que existiera Connecticut como estado y antes de que llegaran los ingleses aquí, ya vivían pueblos indígenas. En esta zona era conocida como Sukiau y el río Connecticut era fundamentalmente para las comunidades que vivían en esta región. Después comenzaron a llegar los europeos. Algo que mucha gente no sabe es que los ingleses no fueron los primeros europeos que llegaron a esta zona. En 1614, el explorador holandés Adrian Blok navegó por el río Connecticut y en 1633 los holandeses construyeron aquí un pequeño fuerte y puesto comercial llamado la Casa de la Esperanza. Así que durante un tiempo había presencia holandesa en lo que hoy conocemos como Hartford. Después comenzaron a llegar los colonos ingleses. En 1636, un grupo de colonos liderados por un pastor llamado Thomas Hooker salió de Massachusetts y llegó a esta zona. Y no fue un viaje sencillo. Estamos hablando de una época en la que no existían carreteras, automóviles ni trenes. Las personas viajaban caminando, llevando animales y todas las cosas necesarias para comenzar una nueva comunidad. Este asentamiento terminaría convirtiéndose en Hartford. Solamente unos años después ocurrió algo bastante importante. En 1639, Hartford, Windsor, en Wethersfield, adoptaron los llamados Fundamental Order of Connecticut. Básicamente establecieron reglas sobre cómo debería funcionar su gobierno y cómo elegir a sus autoridades.
Por eso este documento ocupa un lugar importante en la historia política de Connecticut. Y Hartford también tiene una historia bastante curiosa. En 1687 hubo un conflicto por la carta que daba a Connecticut ciertos derechos de autogobierno. Según la famosa tradición, durante una reunión donde las autoridades reales intentaban obtener el documento, de repente se apagaron las velas. Cuando volvieron a encenderlas, la carta había desaparecido. La historia cuenta que alguien la escondió dentro de un enorme roble. Este árbol se hizo conocido como el Charter Oak. El árbol ya no existe, pero todavía hoy es uno de los símbolos más conocidos de Connecticut. Con el paso de los años, Hartford fue creciendo. Su ubicación junto a Connecticut River o al río Connecticut ayudó mucho porque el río servía para transportar personas y mercancías. Después llegaron nuevas industrias, bancos y compañías de seguro. Y durante el siglo XIX, Hartford llegó a convertirse en una ciudad bastante próspera. Samuel Cole es uno de los personajes que ayudó a transformar Hartford. Cole construyó aquí una enorme fábrica para producir armas de fuego, pero lo interesante no era solamente lo que fabricaba. Su fábrica utilizó métodos de producción industrial a gran escala y piezas estandarizadas. Miles de personas terminaron trabajando en la zona industrial de Cole. Todavía hoy podemos ver en una de las huellas más reconocibles de aquella época la famosa cúpula azul con estrella y un caballo dorado del complejo Cole. Después tenemos otro personaje completamente diferente. Mark Twain vivió durante años en Connecticut y lo sorprendente es que algunas de sus historias más famosas de la literatura estadounidense fueron escritas mientras vivía aquí. Entre ellas están Las aventuras de Tom Sawyer y Las aventuras de Huckleberry Finn. Su casa todavía existe y actualmente funciona como museo. Y prácticamente al lado vivía otra escritora muy importante, Harriet Beecher Stowe, autora de Uncle Tom's Cabin, la cabina del tío Tom. Así que durante un periodo del siglo XIX, Hartford fue un importante centro cultural y literario. Pero si hay una industria que terminó quedando relacionada con Hartford, son los seguros. Durante el siglo XIX comenzaron a crecer aquí numerosas compañías. La industria llegó a ser tan importante que Hartford terminó siendo conocida como la capital mundial de los seguros. Incluso hoy uno maneja por Hartford, puede ver edificios de compañías que forman parte de esa historia. Luego la historia de Hartford también tiene momentos muy tristes. Uno de los peores ocurrió el 6 de julio de 1944. Ese día había una presentación del Ringling Brothers en Barcoo Valley. Era un circo en Hartford. Había miles de personas dentro de una enorme carpa. De repente comenzó un incendio. El fuego se extendió rápidamente y la gente trató desesperadamente de escapar. Murieron 168 personas. Muchas de ellas eran niños y eran madres. Hoy se conoce como el Circo de Fuego de Hartford, una de las peores tragedias de ese tipo en la historia de Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial ocurrió otro cambio enorme en Hartford. Comenzaron a llegar muchos puertorriqueños a Connecticut. Durante los años 1950, muchos llegaron inicialmente para trabajar en los campos de tabaco de Connecticut, River Valley. Algunos pensaban trabajar un tiempo y regresar a Puerto Rico, pero muchas familias terminaron estableciéndose permanentemente. Con los años se creó una comunidad puertorriqueña muy importante en Hartford.
y esa comunidad comenzó a crear negocios, organizaciones, iglesias y movimientos políticos. Por eso actualmente es muy normal caminar por Hartford e encontrar banderas puertorriqueñas, restaurantes y negocios, celebraciones culturales. De esa comunidad surgieron personas que terminaron haciendo historia en Connecticut. Una de ellas fue María Colón Sánchez. Ella llegó desde Puerto Rico en la década de 1950 y trabajó incluso en los campos de tabaco. Después abrió un pequeño negocio en Albany Avenue, pero ese negocio terminó convirtiéndose también en un lugar donde miembros de la comunidad se reunían para hablar sobre sus problemas de vivienda, educación, empleo y representación política. Con los años, María se convirtió en una importante líder comunitaria y finalmente fue la primera mujer latina elegida en la Asamblea General de Connecticut. Durante los años 50 y 60, Hartford vivió a cambiar completamente. Comenzaron a construirse grandes autopistas. En la I-84 atravesó directamente la ciudad y la I-91 pasó junto al río. Para construirla se eliminaron edificios y partes de algunos vecindarios. Las carreteras facilitaron viajar por Connecticut, pero también dividieron comunidades y separaron gran parte del centro de Hartford de Connecticut River. La construcción de la I-84 en Hartford comenzó en 1959 y se completó en 1969. Así que cuando hoy manejamos por esas autopistas estamos viendo una infraestructura que cambió completamente la forma de Hartford. Y llegamos finalmente a Hartford actual. La ciudad ha cambiado muchísimo desde aquel pequeño asentamiento junto al río. Hoy encontramos comunidades de diferentes partes del mundo, instituciones del gobierno estatal, universidades, hospitales, compañías de seguro, museos, restaurantes y una fuerte presencia latina y caribeña. También se han realizado proyectos para volver a conectar la ciudad con el Connecticut River y recuperar zonas que durante décadas estuvieron separadas por la autopista. Así que cuando caminamos hoy por Hartford estamos viendo diferentes épocas de la ciudad al mismo tiempo. Tenemos edificios coloniales, el antiguo Capitolio, el Capitolio actual, fábricas de la época industrial, autopistas del siglo XX y una ciudad moderna que continúa cambiando. Y ahora vamos a caminar por alguno de esos lugares para conocer la historia que todavía quedan escondidas en las calles de Hartford. Y aquí llegamos al Old State House. Fue terminado en 1796 y aunque el edificio parece relativamente pequeño, aquí ocurrieron algunas cosas históricas bastante grandes. Una sucedió durante la guerra de 1812, cuando Estados Unidos estaba luchando contra Gran Bretaña. La guerra era muy impopular entre algunas personas de Nueva Inglaterra. Entonces, en 1814, representantes de varios estados se reunieron aquí en Hartford para discutir sus problemas con la guerra y con el gobierno federal. Ese encuentro pasó a la historia como el Hartford Convention. Pero hay otra historia relacionada con este lugar que probablemente sea todavía más conocida. En 1839, un grupo de africanos que había sido secuestrado tomó el control de un barco español llamado La Amistad. Después de varias semanas en el mar, el barco terminó cerca de la costa de Estados Unidos. Y entonces comenzó una enorme batalla legal. La pregunta básicamente era, ¿estas personas eran propiedad de alguien o eran personas libres que habían sido secuestrados ilegalmente? Parte de los primeros procedimientos del caso ocurrieron aquí en Hartford. El caso siguió avanzando hasta llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos. Y finalmente la Corte decidió a favor de los africanos, quienes recuperaron su libertad. Así que cuando uno mira este edificio, puede parecer simplemente otro edificio antiguo. Pero por aquí pasaron discusiones sobre política, guerra, esclavitud y libertad, que terminaron formando parte de la historia de Estados Unidos.
Y aquí encontramos este edificio que parece un pequeño castillo. Este es el Wadsworth Atheneum. Fue fundado en 1842 por Daniel Wadsworth, que era un hombre de una familia importante de Hartford y tenía un gran interés por el arte. La idea era crear un lugar donde se pudiera conservar y mostrar arte. Y con los años la colección fue creciendo muchísimo. Hoy aquí podemos encontrar pinturas esculturales y objetos de diferentes partes del mundo y de diferentes periodos de la historia. Pero incluso si uno no entra al museo, el edificio ya está interesante por sí mismo. Miren las torres, las ventanas y las piedras. La intención era darle un aspecto de arquitectura gótica que hace que parezca casi un castillo europeo. Y resulta bastante curioso encontrar un edificio así en pleno centro de Hartford. Turn left. Esto es el Bushnell Park. Ahora lo vemos así lleno de árboles y áreas verdes. Pero hace más de 150 años esta zona era diferente. Parte del terreno era pantanoso y porque aquí también pasaba un río que se llamaba Pearl River. En aquella época Hartford estaba creciendo rápidamente y cada vez había más fábricas, edificios y personas viviendo en esta ciudad. Entonces un hombre llamado
Horace Bushnell pensó que Hartford necesitaba un espacio verde en pleno centro. Y algo importante es que él quería que fuera un parque para todos, no un jardín privado para personas ricas, sino un lugar donde cualquier persona pudiera venir, caminar y descansar, así como yo lo estoy haciendo. La ciudad finalmente aceptó la idea y poco a poco el área fue transformándose hasta convertirse en el parque que tenemos hoy. Y una de las mejores cosas de caminar por aquí es que desde el parque tenemos una vista excelente del Capitolio. Y aquí tenemos probablemente uno de los edificios más reconocibles de Hartford, el Connecticut State Capitol. Obviamente lo primero que llama la atención es esa enorme cúpula dorada. Pero antes de que ésta existiera, este Capitolio Connecticut tenía una situación bastante curiosa. El estado de Connecticut tenía prácticamente dos capitales. Uno era Hartford y el otro era New Haven. Durante muchos años el gobierno estatal alternaba sus reuniones entre las dos ciudades. Imagínense que tener que mover las actividades del gobierno de una ciudad a otra constantemente. Finalmente se hizo una votación y Hartford terminó convirtiéndose en la única capital. Entonces se construyó este edificio. El Capitolio comenzó a utilizarse en 1879 y desde entonces aquí se reúnen los legisladores del estado. Dentro están el Senado y la Cámara de Representantes de Connecticut. Así que muchas decisiones y leyes que afectan a las personas que vivimos en Connecticut se discuten literalmente dentro de este edificio. Además, por dentro hay monumentos, estatuas y objetos relacionados con la historia del estado. Así que realmente es una mezcla entre edificio del gobierno y un lugar histórico. Stripes and bright stars through the perilous fight. O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? God bless America. And now the Indian national anthem, please.
excuse me. What is the celebration? Very nice. What they are celebrating? What they are celebrating? Independence Day, Oh, Independence Day. From India? 15th August. Is what country? What country? India. India. Oh, all right. Thank you so much. We request everybody to start taking your seat again. We still have exciting things coming up. Up next we have Mulkam coming up, followed by 8 or 10 other performances. So we request everybody to take your seat and enjoy the rest of the program. Please don't go anywhere. We still have a pretty exciting lineup that is coming at you. So please stay around. We used to do body literacy. This requires a lot of strength and agility. We do it very well. Now we stay on top of the water. This requires a lot of strength. Very nice job. And he does a roll out of it. Next we have Rosie. She is climate control with such a great right now. Bueno, aquí tenemos el Soldier and Sailor Memorial Arch. Este arco tiene que ver con la Guerra Civil de Estados Unidos, que ocurrió en 1861 y 1865. Muchos hombres de Hartford fueron enviados a combatir durante esta guerra y muchos de ellos nunca regresaron. Entonces, años después, Hartford decidió construir este monumento para recordar a las personas de la ciudad que habían participado en la guerra. Si uno mira el arco con calma, puede ver diferentes esculturas y detalles relacionados con los soldados, la guerra y también con la paz. Pero hay una historia que me parece especialmente curiosa. El arquitecto que diseñó todo esto se llama George Keller, y muchos años después, cuando murió, sus cenizas fueron colocadas aquí mismo, dentro de una de las torres. Las cenizas de su esposa también están aquí, así que el hombre que diseñó este monumento terminó descansando dentro de su propia creación.
Bueno, después de caminar por todos estos lugares, uno empieza a ver Hartford de una manera un poco diferente, porque cuando manejamos por aquí, normalmente vemos el Capitolio, los edificios, las calles, pero no pensamos demasiado en lo que pasó en estos lugares. Estamos hablando de una ciudad que tiene casi 400 años de historia. Por aquí pasaron soldados, políticos, escritores, empresarios, personas esclavizadas que luchaban por su libertad y miles de personas comunes que fueron construyendo la ciudad poco a poco. Y lo interesante es que muchos de esos lugares todavía están aquí. Solamente tenemos que caminar por Hartford y detenernos un momento para descubrir sus historias. Adivinen qué hay aquí. El escudo del Perú. Horario de atención de 8:30 a 3 de la tarde. Este es el consulado de Perú. Machu Picchu. Bueno, les quiero agradecer por ver y escuchar esta historia. Hasta la próxima. Bendiciones.